Estimado doctor, buenos días. Le saludo de la manera más cordial desde Cariamanga. Bienvenido. Amigo Santorum, y un saludo cordial a través suyo a todos los televidentes de Cariamanga TV. Gracias por esta invitación. Y muy bien la reflexión que hace usted, ¿no? Esa cuestión de los borreguitos no solo es de determinada fuerza política. Eso es el sistema que ya lo han generalizado en todo el país. Vea usted esa barbaridad de reformas al Código de la Democracia, ¿no? Que la farándula política nacional, con la complicidad de todos toditos, ¿no? Aprobaron aquello del voto en plancha, donde le arrebataron al pueblo el derecho de elegir ciudadanos y lo colocaron en la obligación de que cuando se elige cuerpos colegiados, se elija en paquete. Y el paquete lo cierran pues en Quito, en Guayaquil o afuera del país, ¿no? Por ahí arman el paquete viene cerrado y pues agache la cabeza, señor, ¿no? Entonces después se quejan de que hay asambleas de la calidad y la condición que hemos visto estos últimos años en el país. De menos del 3%, estimado doctor, de menos del 3% de credibilidad. Pero por delante de todos los lojanos, digo yo muchas veces, no sé si es que el pueblo no analiza o uno definitivamente no analiza y no ve las cosas, porque ahora van y nuevamente le piden el voto y lo que menos entregan son propuestas, sino en definitiva, justamente eso, el marketing. Y si a usted le traen en este caso el disfraz, inclusive podía haber, y puntualizo que un nombre es una fotografía de la candidata Joana Ortiz marcando un borreguito, me parece que era en Gualel, si estoy en lo correcto, en Loja. Entonces yo me pregunto dónde está el informe de rendición de cuentas de lo que se hizo mientras estuvo en la asamblea, y por otro lado, dónde está lo que se le entrega al ciudadano de lo que se piensa hacer, porque a la final en la asamblea lo que se trató fue el día del bizcocho, a ver si lo institucionalizamos y otro tipo de aspectos más irrelevantes que en definitiva en el ámbito internacional somos una vergüenza si nos ponemos a analizar todo eso. Imagínese usted desde el comienzo del régimen de Lazo también, no digamos del régimen del traidor Moreno, porque eso ya fue el colmo, ¿no? Manda un proyecto de ley para tratar de reactivar la economía. Y lo manda con el color, olor y sabor del partido que ganó la elección, con un mínimo de diferencia muy pequeño, gracias al papel que jugó Pachacuti y al papel que jugó el Partido Social Cristiano. Eso fue lo que creó las condiciones para que se dé toda esa situación en la forma en que se dio. Manda el proyecto de ley y en lugar de llamarle ley emergente de reactivación económica, le llama creando oportunidades. Es decir, con el nombre, el color y el enfoque de la campañita que acababa de concluir. Le poníamos y la reacción del Parlamento es una reacción totalmente primaria, ¿no? Infantil, sectaria. Como viene el proyecto de manos del banquero, ¿no? Vamos a mandarlo al canasto de la basura, sin hacer lo que le toca hacer al Parlamento. Llegó el proyecto, analícelo, y si había mayoría progresista, efectivamente, como debió haber mayoría progresista en ese Parlamento, porque se supone que los votos de UNES, es decir, de la Revolución Ciudadana, más los votos de Pachacuti, más los de la izquierda democrática, si no es derecha democrática, ¿no es cierto?, es izquierda democrática, los tres hacían mayoría y podían en ese proyecto incluir temas fundamentales que permitan que el país salga del atolladero en que estaba. Pero no, había que demostrar pues la fuerza, ¿no? Palo con palo, piedra con piedra. Barcelona o Emelec, ¿no? Entonces, al canasto de la basura el proyecto de ley y comienza el gobierno a tratar de tener mayoría en el Parlamento, comprando diputados, entregándoles burocracia, y los partidos se alinean para conseguir burocracia, para por esa burocracia conseguir gente, porque la gente se alinea en campaña por los que calculan que podrían ganar, ¿no? Entonces hay que comprar el boleto de la lotería que tiene chance de ganar. ¿Para qué meternos con otro sino el que va a ganar? Y entonces vea usted la situación de aquí de la provincia de Loja. Cambian de gobernador víspera de las elecciones. Van a cambiar el gerente de la empresa eléctrica víspera de las elecciones. ¿Para qué? Tendríamos que tener toneladas de ingenuidad
querido José, para no darnos cuenta que lo que están haciendo es buscar colocar a todos los jefes políticos, tenientes políticos, empleados de la burocracia, como borreguitos, pues porque ese es el tema, ¿no? A hacer campaña. Entonces el borreguismo no viene, hacer campaña. Entonces el borreguismo no viene únicamente de la Revolución Ciudadana, sino más bien de todos los partidos políticos. Es el régimen de borreguismo que han creado con el voto en plancha y con la partidocracia, donde le obligan a la gente a elegir partidos, no a elegir ciudadanos que estén en condiciones de llevar a cabo una tarea en servicio del bien común general, porque aquí no prima el bien común general, prima el interés de los grupos económicos, transnacionales, bancarios o de los partidos o pandillas políticas que quieren utilizarlo al Estado como instrumento para manipulando la opinión pública, manipular la política y el Estado y poner al país al servicio de sus intereses. Pero el exprefecto Dávila, estimado doctor, pero el exprefecto Dávila, sin estar seguro de poder ganar, creo que no se hubiese lanzado como candidato. Y están tan seguros de aquello que a la final lo están trabajando. Inclusive entiendo de que el cambio de los representantes del Ejecutivo en territorio obedece sí justamente a eso, a poder tener espacios o personas que aporten a esa campaña desde el Estado, aprovechando obviamente el aparataje, y se han manejado de esa forma. Y no solo, José, el momento de la campaña, sino que durante todo el tiempo la prefectura fue un aparato de propaganda política al servicio de los intereses de ese grupo político. Vea, corrupción no solo es que no se lleve la plata, que no cobren coimas, como de hecho ya sabemos cómo han manejado todas esas cosas. La corrupción sobre todo es que no lo utilicen al Estado, a sus competencias, a sus recursos, a sus facultades regulatorias, como instrumento para generar plataformas electorales. Esa es la peor de las corrupciones. Vea lo que pasaba con el Consejo Provincial, ¿no? Dedicado a la propaganda, y todo lo que se hacía es en función de la propaganda. Entonces, en lugar de dar mantenimiento a los 5,000 kilómetros de caminos vecinales que tiene la provincia, teniendo como tenían 230 y tantas máquinas ahí amontonadas en canchones de loja que no las utilizan debidamente, teniendo como tenían maquinaria, lo que tenían que hacer es pequeños contratitos para hacer vías que les den propaganda política. Los accesos pequeños a parroquias. Entonces, por ahí unos 7 kilómetros, por acá unos 3, por allá unos 11, por allá unos 8. Entonces, ponen el pavimento, sabemos cómo hacen los contratos y viene la inauguración. La inauguración es la gran fiesta, con prensa comprada, porque vaya a ver lo que gastan en publicidad, utilizando fondos públicos. Yo alguna vez planteé, cuando había el tema de la ley de comunicación, de que debe haber pues una autoridad que esté en condiciones en territorio de aplicar las normas que garantizan, primero, el derecho a la libertad de información y de comunicación de la gente, pero también el derecho del que recibe la comunicación, que no la puede recibir manipulada, y más aún el derecho del que es objeto de esa comunicación, que no puede ser convertido en víctima de todas las maniobras destinadas a destruir la imagen moral de tal o cual persona para poder entonces preparar la plataforma política. Es decir, tenemos convertida la política en un verdadero pandemonio que lo ha hecho al país también un caos completo, donde no hace sino imperar la delincuencia, porque a falta del Estado, ese poder lo ocupa pues la delincuencia. Y vaya a ver el relajo que cunde en todas las ciudades, y ese relajo es el caldo de cultivo para que se mueva el gran delito, el narcotráfico, los sistemas especiales que tienen de manipulación de toda la economía en función de intereses que no son los intereses de la nación ni de la colectividad. Definitivamente son situaciones complejas que a la final el país las ha estado viviendo y cada vez se arraigan más y generan más inconvenientes. En cuanto a su propuesta, doctor, ¿qué es lo más fuerte? Obviamente que usted desde el ámbito legislativo le entrega en calidad de buscar el apoyo popular justamente de los lojanos. Vea, 4 cositas
muy concretas voy a referirme este rato. Claro, porque mi plan de acción legislativa, usted lo conoce, es un plan de 45 páginas donde está bien detallado lo que vamos a procurar proponer y hacer en el Parlamento. Debidamente detallado. Pero vamos a mencionar, un programa como este es corto, 4 temas concretos a nivel nacional y 3 temas a nivel provincial, a nivel local. Los 4 temas a nivel nacional. Yo creo que es evidente, bueno, por lo menos a una de las candidatas, la abogada González, le he escuchado decir que es necesario en este país un cambio de la estructura operativa, constitucional del Estado. Porque la Constitución es una maravilla desde el punto de vista de la Declaración de Principios y Garantías, pero en la parte operativa ahí se cruzan todos los cables. Entonces, hace falta una reforma constitucional y hay que hacerlo. Por la vía de la enmienda, lo que sea posible avanzar por la vía de la enmienda. Y la intervención de la famosa Corte de la Santísima Virgen del Cisne, que bien sabemos cómo opera. Pero bueno, por la vía de la enmienda. Y por la vía de la reforma, yo he propuesto que el país no se lo puede someter a un estrés como una nueva constituyente, pero sí que es posible que se le consulte al pueblo que o esta asamblea que se elige ahora o la asamblea que se elige el 25 asuma durante 90 días la condición de constituyente y conozca el proyecto de reformas constitucionales para cumplir lo que dicen los candados, que presente el gobierno que haya ganado las elecciones, el presidente de la República que haya ganado las elecciones. Estimado doctor, para entonces simplificar el proceso. Perdón que interrumpa justamente. Estoy de acuerdo, es una forma obviamente de no estresarle al país con una nueva constituyente, es muy cierto, pero definitivamente cuando usted propone que la Asamblea haga de constituyente, ¿usted cree que eso va a funcionar? Obviamente lo digo por los antecedentes que tiene la Asamblea Nacional, porque al final, perdóneme que se lo diga, pero no todos son unas lumbreras ahí en la Asamblea Nacional. Y cuando usted mismo lo mismo pasaba en la constituyente de Montecristi. Usted mismo lo menciona que ahora elegimos partidos y no personas. Entonces, imagínese con artistas que no menosprecio, con influencers dentro de la Asamblea Nacional. TikTokeras. ¿Cómo garantizamos eso? Lo mismo pasó en la constituyente de Montecristi y peor. En la mañana recibía a Costa, para ponerle un ejemplo, a los transportistas. Y ellos reclamaban sus cosas. Y les ofrecía a los transportistas poner en la Constitución lo que ellos pedían. En la tarde recibía a los transportados, es decir, el interés contrario. Y los recibía el corcho y también les ofrecía ponerles todo lo que ellos pedían. Entonces, la Constitución que tenemos, que es hermosa en cuanto a declaración de garantías, está repleta de contradicciones en la parte operativa, estructural del Estado. Entonces, yo doy la razón. Lo que dice la doctora Luisa González, es necesario enfrentar el tema estructural. Sí, señor. Que es corto, año y medio es corto, pero tenemos que con imaginación, con capacidad, enfrentar este tema. Segunda cosita que yo planteo ya en términos legislativos. Hay 3 puntos gravísimos que afectan al país. El primero, el punto de la miseria, la pobreza, la exclusión, la falta de fuentes de trabajo. ¿Cómo reactivar la economía? Eso debió haber puesto en las peticiones del paro el señor Issa, o debió en la mayoría progresista de Pachacuti y Yune haber incluido en el proyecto de ley de reactivación económica que mandó Lazo. Una cosa tan sencilla, mi querido. Reformar la ley de instituciones financieras para establecer como norma legal el anclaje de las tasas activas, es decir, lo que los bancos cobran por interés cuando prestan, a las tasas pasivas, es decir, lo que el banco paga a la gente que le lleva la plata depositada. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. Que el banco pague al que le deposita dinero 2% anual. Que tenga una ganancia de 100% en la tasa de interés. Entonces, que si paga 2, pueda cobrar 4%, el doble de la tasa de interés, cuando presta el dinero. Pero no lo que sucede ahora. Usted no puede reactivar una economía
con tasas de interés en esas condiciones. Por eso es que inclusive durante la década ganada, la banca era la única que ganaba, era la que utilizó más la década, porque no regulamos estas cosas. Se hicieron muchas cosas bien en la década ganada, sí, y nosotros las hemos apoyado, sí, pero no somos incondicionales de nadie. Y decimos claramente que, por ejemplo, este es un tema que no se lo tocó y que tenía que tocárselo. De la década ganada, el que más ganaba era la banca, la especulación. Entiendo, doctor. Tercera cosa, Ese doctor. es el tema. Entonces, ¿cómo reactiva usted la economía? Bueno, y vamos al siguiente punto, porque le quiero describir los 3 puntos brevísimo, José. El otro tema que tenemos que encarar es el tema de la salud y la seguridad social. Esta dicotomía entre el centrito de salud, subcentro de salud, y la casita del seguro campesino, que ni la una ni la otra opera en ningún pueblo del país. Ese es el sinónimo de que en el país no hay salud, y si no hay salud no hay nada. Entonces aquí tenemos que dejar bien claro, como dice la Constitución de Montecristi, en su artículo 369, le ruego anotarlo y leerlo si es posible, Pepe. Dice la Constitución en el 369, el seguro es universal y obligatorio. Se extenderá a toda la población, sea urbana o sea rural, dice. Y todavía añade más para mayor claridad, porque es una tendencia mundial, varios países tienen esto ya. Dice, con independencia de su situación laboral. Es decir, si el seguro es universal, la palabra afiliado es mala palabra, no hay afiliados. El seguro es universal. Y si el seguro es universal, el seguro tiene que dedicarse a ser exclusivamente seguro, no administrador de hospitales, ni importador de medicinas, ni administrador de boticas, ni cosas por el estilo. Y la ciudadanía tiene que ir a atender su enfermedad, sea en el sector público o en el sector privado. Y el Estado tiene que controlar en este servicio público tan importante que es la salud, la calidad y los precios de su servicio. Para cuando el ciudadano vaya a una entidad particular o vaya a una entidad pública de salud, sepa que los precios y calidades del servicio están debidamente controlados y pueda no haber pues la barbaridad que tenemos ahora de que le dan a usted una consulta para de aquí a 4 meses y usted no sabe con qué facultativo va a encontrarse. Pero eso le dan al ciudadano común y corriente o al común de los mortales. Hay privilegiados que consiguen turno en media hora. Esa es otra, porque todas estas tramoyas que se crean, estas dificultades, estos procedimientos, inmediatamente lo que es dificultad para la gente en general resulta privilegio para un grupo determinado. Claro, porque si usted ahora va al seguro, definitivamente le dan cierto un turno para 3, 4 meses cuando necesite especialidad. Y luego le dan medicinas, ni paracetamol no encuentra. Genéricas. Ni paracetamol no encuentra. Pero vea, yo le pongo un caso clarísimo. Usted tiene una afección bacterial en su sistema respiratorio, que puede comenzar siendo viral, es decir, puede comenzar siendo una gripe, pero inmediatamente los virus van asociados con las bacterias y usted tiene ya una situación grave en su sistema respiratorio. Entonces, le pueden dar a usted acitromicina genérica y no le produce ningún efecto. Pero hay una pastilla que es la misma acitromicina, pero hecha por la Pfizer, que se llama Citromax. Y eso sí le hace efecto. Y vaya a ver lo que pasa con las personas que padecen de diabetes, de cáncer y de cantidad de cosas. La medicina que entrega... Nos echamos la mañana entera, doctor. Lo que pasa en el seguro es terrible, y eso está visible para todo el mundo. Entonces necesitamos reformar esto para que haya salud. Y el tercer punto, la seguridad pública. ¿Usted cree que la seguridad pública para enfrentar la violencia, el caos, la delincuencia, puede arreglarse si no se establece claro en la Constitución que la fuerza pública del Estado no solo esté integrada por la Policía Nacional y el Ejército y las Fuerzas Armadas, sino que además está integrada o debe estar integrada por un nivel primario de seguridad que son las policías municipales?
Porque si en una ciudad o en un pueblo cunde la informalidad, el desorden, el relajo, ese es el caldo de cultivo por donde se mueve la gran delincuencia. Si usted tiene una ciudad ordenada, higiénica, bien estructurada, la delincuencia no tiene cómo hacer, no tiene cómo moverse. El control de los famosos territorios que hacen, por ejemplo, en Guayaquil, que se matan entre uno y otro grupo de sus delincuenciales. No lo hacen pues en Mócoli, en la isla de Mocolí. Eso lo hacen en el Guasmo. Y claro, meten la gente pobre en el centro de Guayaquil, inundan todo, arman un relajo completo. Y ese relajo completo, llamado informalidad, justificado porque la estructura hace que habiendo pobres, los pobres busquen ganarse la vida como puedan. Y ese es el caldo de cultivo donde se mueve todo el aparato de la delincuencia. Y entonces tiene que haber estos tres niveles, así como en educación. Nivel primario, nivel secundario y superior. En seguridad tiene que haber un nivel que lo están descuidando totalmente por puro centralismo, que es el nivel primario. Acuérdense lo que me pasaba a mí como alcalde. Me mandaban de Quito los ministros de gobierno a combatir a la policía municipal. Se los llevaban presos a la policía municipal. Vino el ministro Serrano aquí a prohibir que la policía municipal tenga toletes de pilas para por lo menos defenderse en algo de todas las agresiones de que era víctima la policía municipal por poner orden en la ciudad. Entonces, todo ese relajo, ese es el caldo de cultivo que lleva a la primacía de la delincuencia. Y voy a tocar los temitas de Loja, mi querido amigo. Adelante, doctor. El tema vialidad, conectividad tanto vial, aérea y conectividad digital. Esto está totalmente manipulado. El país ha construido vías de 8, de 6 carriles, a lo menos de 4 carriles en el norte, en el centro del país y alrededor de Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero lo que pasa aquí en la región sur con vialidad es que ni siquiera las vías de 2 carriles se les da mantenimiento. Anteriormente el METOP tenía cada 150 kilómetros, o a veces cada 200 kilómetros, tenía un campamento establecido que daba mantenimiento permanente a la vía, recordará usted. Eso ya desapareció por la vía del sindicalismo público, que generó contratos colectivos que volvían imposible financiar y sostener esos campamentos. Entonces, ahora todo por contrato. Y claro, lo que ha pasado es que no hay mantenimiento vial. Y han dado concesiones, llamadas alianzas públicos-privadas, pero esas concesiones con peajes son para mantenimiento. Aquí nos quieren engañar que mediante peaje van a financiar la construcción de obras, y eso no es cierto. En ningún país del mundo se financia la construcción de vías con peajes. Los peajes son para dar mantenimiento a las vías. Y vea el caso de la vía que tanto les afecta, tanto a ustedes, los de Cariamanga, como a nosotros, los de Loja, o a los de Zamora, o a los del Oro, o a todos los del país que requieran venir a la región sur del país. Este tramo pequeño, este cuello de botella, esta arteria aorta esclerosada de 30 kilómetros entre Loja y Catamayo. Una vía de 2 carriles sin mantenimiento, con más de 10,000 vehículos diarios de circulación. Es una verdadera ruleta rusa andar por ahí. Los 30 kilómetros que puede usted recorrer en media hora, tiene que ocupar a veces más de 1 hora. Y es la conexión de la ciudad con su aeropuerto. El presidente Correa, y eso les digo a los señores de la Revolución Ciudadana, defiendan pues lo que el presidente Correa ha hecho. Pero parece que más les gusta estar de acuerdo con los capitostes de la prensa manipulada de Loja que cumplir lo que su jefe, su líder, ha dejado disponiendo. Dispuso el presidente, así como en el caso de Quito, entregar la competencia al municipio de Quito para la ruta viva que integra la ciudad con su aeropuerto. Dispuso aquí al Ministerio de las Públicas, mediante un convenio, que se delegue la competencia al municipio de Loja para la construcción de la vía de 4 carriles de la ciudad al aeropuerto, para la reconstrucción de la vía lateral de paso y su prolongación hasta Jipiro Alto. Cosa que no ha pasado y tampoco es que le ponga mucha fe que pase, pero bueno, en definitiva... Es que tenemos que ponerle, porque envía, mi estimado amigo, si usted lee, y le ruego, por favor, dése el trabajito, anote, los que me escuchan también, anote, artículo 192 del COTAD. ¿Qué dice la ley? Dice que delegada una competencia,
Eso es lo que hizo Correa y que debieran defenderlos, que dicen que son más correístas que Correa, cuando bien sabemos que estuvieron con Moreno. Hay algunos que más tiempo estuvieron con Moreno que con Correa. Y andaban gritando en las calles siete veces. Pero son de quienes se enamoran rapidito. Pero son de quienes se enamoran rapidito del Esa es la politiquería. Y claro, y confunden política con teatro. Y que yo sepa, la política no es fanfarria, no es comparsas, no es danza, no es... la política es algo serio, donde tienen que trocarse los temas que corresponden a los intereses globales de la nación y no a los intereses de grupos políticos que quieren dominar a la nación. Porque la política no es para dominar y manipular a la nación, sino que la política es para servir a la nación, ¿no? A todos, sean de la posición partidista que quieran ser, si queremos hablar de democracia. Entonces, mi querido amigo, vamos a exigir por la vía legal y constitucional, y le estoy también planteando al municipio de Loja que demande eso, porque el antiguo cabildo, que no eran concejales sino comensales, esos no querían ni oír hablar, porque habían pactado con Moreno y con toda la tramoya esa de traición. Con eso no había nada que hablar. Pero yo pensaba que con este cabildo a lo mejor era posible hablar, y pedí una comisión general y no me la dieron, para poderles explicar esto, que el municipio de Loja debe reivindicar que el Estado cumpla con lo que manda el artículo 192 del COTAD. Delegada la competencia, tiene el Estado central que poner obligatoriamente los recursos que financian la competencia delegada. Y eso es lo que debe permitir hacer la vía de 4 carriles, cuyo acceso abscisa 00 es el redondel, el paso a desnivel del redondel Isidro Ayora, y la abscisa de llegada es el redondel de entrada al aeropuerto. Eso tiene que solventarse, porque si no la vialidad del sur está afectada por este cuello de botella absurdo. Y por otro lado hay temas tremendos. Vea el tema famoso en Cariamanga, del famoso túnel de la mariposa, ¿no es cierto? ¿Cómo anda eso? Totoras es aquí en perdón, la mariposa donde captaban el agua. Sí, correcto. El agua justamente, el túnel de Totoras es terrible. ¿Qué le ofrece? ¿Qué le ofrece en ese punto? Cerca de 44 millones se habla actualmente de gastos ahí, y lo que más hay es daño, porque de túnel no tenemos ni señas. Mi querido amigo, lo que tiene que hacer el señor doctor Jorge Montero, alcalde de Cariamanga, es plantearle al gobierno que, siendo una obra de carácter urbano, se delegue la competencia, tal como estamos planteando en el caso de la vía de 4 carriles, porque los estudios que hay solo de 4 carriles, nunca ha habido estudios de 3 carriles, que se delegue la competencia al municipio de Caldas. Y el municipio es el que tiene que directamente enfocar la reconstrucción de lo mal hecho y la conclusión de esa obra, que es de vital importancia para el desarrollo urbano de la ciudad de Cariamanga. Si eso sigue manejando el centralismo y la politiquería, eso no va a funcionar nunca, querido amigo. Ahora, a la función legislativa no le toca hacer obras, pero sí le toca el control político y decir al gobierno: señor, esta es una obra urbana y de acuerdo a la Constitución, las obras urbanas son competencia exclusiva de los municipios. Cumpla con lo que manda la Constitución. No. Y ponga los recursos que tiene que poner para que salga Cariamanga de esta situación absurda, a que ha sido condenada por la manipulación politiquera, centralista, que lo que tratan es únicamente de buscar clientelas electorales, pero no les interesa hacer las cosas en la forma en que debe hacerse. Definitivamente. Para ir cerrando, doctor, ¿qué decirle a la ciudadanía en un minutito más que me queda? Pues definitivamente espero que le vaya de lo mejor en lo que resta de esta campaña y también en el proceso electoral. Mira, mi querido amigo, yo me he caracterizado siempre por entender la política como la más noble y la más alta de las actividades humanas, destinada a servir al bien común general.
En nuestro movimiento ARE, que es un movimiento ideológico, nosotros partimos de un planteamiento ideológico, por cierto, basado en los principios del humanismo cristiano, eso sí. Derivamos de lo que fue el pensamiento progresista de una democracia cristiana que la fundamos para ser un partido de izquierda, no de derecha, es decir, progresista. Aquí decimos clarito que lo público es público y exclusivamente público, y que no puede ser utilizado el Estado como instrumento de partido, que los partidos y movimientos políticos no pisan el umbral del Estado. Quien recibe del pueblo un mandato de conducción de lo público tiene que saber que ya no está al servicio del partido, sino al servicio del todo diverso y plural de la sociedad ecuatoriana o de la sociedad local, puede ser de Calvas o de Loja. Yo creo que esto, por ejemplo, el doctor Montero lo comprende muy bien. Me alegra porque los años dan madurez, uno va aprendiendo a lo largo de los años. No sé si decirle que estoy de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar o que no, pero bueno, esperaremos un tiempito para poder, definir ese. Yo tengo detalle, la esperanza, doctor, le digo, de cuando hay gente madura, la gente madura ha pasado por tantas situaciones. Yo mismo, uno pasa por aciertos y por errores. No se dice que no se ha cometido errores. Sí, pero los aciertos y los errores enseñan y uno aprende. Yo, doctor, entonces, estoy de acuerdo con usted, pero lamentablemente hay personas que no aprenden, pase lo que pase, y en definitiva empiezan mejor a rebuscársela por otro lado para poder meterle lo que es y lo que no es a la gente. Doctor, le agradezco infinitamente la oportunidad de dialogar con usted. Yo he tratado con toda sinceridad de expresar mi deseo ardiente, de que Cariamanga, de que Calvas y que todos los cantones de mi provincia realmente funcionen bien con lo que tienen este rato. Dios le escuche. No hay cómo inventarse el agua tibia, compañero. Tenemos que arar con los bueyes que hay y arar bien. Y cuando ya alguien recibe un mandato, hay que procurar. Yo mismo en Loja, el señor Quesada está de alcalde. Él fue pues de la Revolución Ciudadana, recordará usted, de vicealcalde, se pasó todo el tiempo dándome contra. Pero yo no le voy a dar contra. Yo lo que voy a hacer es ayudarle. A mí me interesa darle contra al alcalde Quesada. Me interesa, doctor, ayudarlo. Si es que dejan que lo ayude. Espero que sí, espero que le vaya muy bien, doctor. Muy amable, gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Que pase muy bien. Hasta luego. Hasta luego.